Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Bueno, y hoy lo tenemos a un amigo, un hombre que nos ha acompañado muchas veces y que cada vez que viene nos levanta el rating, porque realmente es muy interesante escucharlo. Gustavo Marangoni, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Hola Tato, buenas noches, gracias por la invitación, siempre es un placer conversar con vos. Vos sabés que, o mejor dicho, ustedes saben que Gustavo Marangoni es un hombre realmente de análisis, de estudio, que ha tenido una cantidad de cargos muy significativos, pero lo más importante es que sigue siendo muy escuchado. Y los otros días tuvimos un evento, la Mesa Nacional de ACEP y de la Fundación Adenauer, el día 27 y 28 de mayo, cuyo título era Democracia, Desafíos y Propuestas. Y allí estuvo Marangoni en un panel muy interesante, y me gustaría que repitieras algunos de los análisis que hiciste, porque fueron, a mi criterio, sumamente interesantes y de una actualidad manifiesta. Mira Tato, a mí me parece que la principal o las principales demandas de la sociedad argentina son dos, que son concurrentes, que no se pueden divorciar. La mayor parte de los argentinos quiere que nuestro país vuelva a crecer y que sea un país estable. Que no vivamos semana tras semana preguntándole al carnicero, al verdulero, al ferretero o a quien sea cuánto aumentó respecto de la semana anterior, pero también que volvamos a ver un país en obra, en marcha, en obras grandes. Y esos son los dos grandes desafíos que hace ya una década larga están pendientes, porque desde más o menos 2011 la Argentina dejó de crecer, empezó un año sí, un año no, después más un año no que un año sí, el año pasado una recuperación de lo perdido, pero en eso estamos. Y yo creo que esto tiene que ver con una disociación que hay, que es económica, pero en realidad es política, que es una disociación entre la oferta y la demanda. Para plantearlo claramente, Juntos por el Cambio ve la economía solo desde la oferta y el Frente de Todos la ve solo desde la demanda. Y no se puede dividir la oferta y la demanda. Ahora, yo creo que este estancamiento, esta inflación, como dicen los economistas, esta mezcla de estancamiento con inflación, ha deteriorado gravemente la relación de la dirigencia con la sociedad. En parte es un fenómeno local, en parte es un fenómeno que se extiende por toda la región, pero lo concreto es que hasta acá ninguna de las dos coaliciones parece tener respuesta para eso. Ya sabemos cómo terminó el mandato de Mauricio Macri, digamos, aferrado al travesaño, tratando y logrando, por suerte, de llegar al final de su gestión, pero vemos ahora un gobierno que es otra manifestación de la crisis de la Argentina y del peronismo particularmente. Ahora, Porque hay un Gustavo, peronismo que se ha disociado de la sociedad, valga el juego de palabras. Gustavo, vos dijiste o hiciste mención al 2011, ¿no? Como un momento de quiebre. Pero antes de 2011, nos pasamos el 2001 y apareció el 2002. Y en el 2002 se produce el arranque de una situación favorable para la Argentina que va concluyendo hacia el 2011. ¿Cómo fue posible, y vuelvo a la situación actual, cómo fue posible en aquel entonces, 2002, ponernos de acuerdo y crecer durante casi 7 años? ¿Y por qué no se puede hacer esto ahora? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? Me parece que hay un conjunto de motivos. Algunos son estructurales y otros son personales. Dentro de los estructurales está el hecho de que en el 2001 explotó todo. Entonces, el tamaño de la crisis fue tan grande, digamos, que llevó a replantear lo que habían sido los sustentos básicos de los 10 años anteriores. Pero también hubo responsabilidades positivas voy a decirlo con toda claridad,
del entonces presidente Duhalde, de su ministro Remes Lenikov, de quienes lo acompañaron, de Alfonsín, en ese momento que se sumó a un gabinete, digamos, no él en persona, pero sí el radicalismo, un gabinete de excepción, y digamos, de una serie de personas que asumieron que en ese momento lo único que había eran costos para pagar. Sabían que no los esperaban al final del camino con flores para ponerle en el cuello, ni con aplausos, que las que venían eran todas malas, pero que había una tarea que era impostergable, porque la convertibilidad había terminado, porque el Fondo Monetario le había soltado la mano a la Argentina, pero paradójicamente, en virtud de esta decisión política de ponerle el pecho a las balas y de aceptar que había cosas que se tenían que reformular, el rebote de la Argentina fue muy importante. En parte también porque en los 90 habían pasado cosas positivas y había una estructura de servicios y de inversiones que era sólida, pero lo que limitaba todo eso era la convertibilidad. Eso permitió que en 6-7 meses, ya a mediados del 2002, la economía empezara a rebotar. Y Kirchner al principio, en su presidencia, respeta los pilares de ese nuevo modelo, respeta el superávit presupuestario y comercial, pero después las dos gestiones de Cristina Kirchner empiezan primero gradualmente y después de manera acelerada a deteriorar esos fundamentos, a consumirse ambos superávits y a pretender gobernar solo sobre la base de controles y regulaciones, estimulando la demanda a un punto que la oferta no lo podía satisfacer. Eso genera la derrota peronista del 2015 y la creencia de parte de Juntos por el Cambio que el shock de confianza que iba a generar un gobierno de deseos iba a resolver todos los problemas. No fue así, terminó, como comentábamos hace un rato, colgado del travesaño, y viene el Frente de Todos, casi diría con el exclusivo programa de que no continúe gobernando Macri, pero sin mucho más. Y creo que esa carencia programática, lo que en última instancia delata es una debilidad enorme del peronismo, porque el peronismo es una fuerza que siempre lee el presente y actúa en consecuencia. Es una fuerza pragmática con sentido de la realidad global. Y me parece que ha perdido bastante de eso, amparándose en un pensamiento estatalista. El Estado te salva, ¿no? Como si todo lo demás fuese riesgo y lo único que salva es el Estado. Me parece que ese posicionamiento y esa identificación del peronismo y el Estado por parte de quienes gobiernan hoy deja afuera a toda una sociedad creativa de empresarios, industriales, individuales, etcétera, que con otras condiciones podría demostrar cuánto tiene la Argentina para dar. No quiero señalar que todo lo que se está haciendo está mal, porque no es así, pero me parece que en cuanto a la visión estratégica hay una perspectiva muy acotada. Gustavo, vamos a ir a nuestro primer corte y en el próximo bloque vamos a seguir profundizando este tema, porque creo que es absolutamente fundamental para la Argentina del futuro. Adelante. Gustavo, sí. En el bloque anterior hacías todo un análisis de lo que había pasado entre lo que fue la catástrofe del 2001 y cómo empezó a salir la Argentina a partir del 2002 y se fue proyectando hacia el 2011. La pregunta, en función de lo que pasó alguna vez y lo que supimos hacer, porque fue un conjunto, fue un acuerdo, y lo que nos está pasando ahora, se escuchan muchas voces donde lo que se dice y se plantea es volvamos a los acuerdos, volvamos a los consensos. Y vemos un gobierno que podría hacerlo, porque inclusive tiene un instrumento que es el Consejo Económico y Social, pero ¿por qué razón no lo hace? ¿O por qué razón la oposición no lo exige como una salida para nuestro futuro? Mirá, Tato, quizás
los argentinos somos más hijos de la necesidad que de la convicción, ¿no? Nosotros señalábamos en el bloque anterior que el consenso del 2002 vino sobre una tragedia tremenda, que fue el 2001. Y de alguna manera también el consenso de los años de Menem vino después de la hiper. Yo pido todos los días, digamos, íntimamente, que la Argentina no necesite transitar una nueva crisis de envergadura para poder sentarse en una mesa y establecer 3 o 4 cosas básicas como las que vos señalás. En primer lugar, lo que tiene que ver con el rol del Estado, el rol que tienen que jugar los privados, la forma en que la Argentina tiene que vincularse al mundo. 3 o 4 cosas elementales, porque uno no puede acordar en todo, pero no hace falta tampoco, es solamente sobre lo esencial. Ahora, los incentivos están dados, por lo menos de parte de las coaliciones mayoritarias, más a competir y más a tratar de aguantar y en el peor de los casos a darle al otro la granada para que le estalle en la mano, que a pensar la Argentina del mediano y del largo plazo. Vivimos en un presente perpetuo. Y ahora, bueno, toca más analizar con profundidad el peronismo porque es el peronismo el que gobierna, pero lo que denota la actual gestión es, primero, la imposibilidad de establecer un acuerdo consigo mismo, dentro del propio peronismo. Por lo tanto, eso hace mucho más difícil cualquier otro tipo de consenso hacia afuera. Y también, del otro lado de la medianera, digamos, algunos apuestan a esa fácil, a lo que antes se llamaba la grieta, o algunos todavía siguen llamando la grieta, ¿no? Ahora, en el medio se nos van oportunidades extraordinarias, porque tenemos, voy a decir algo que está recontradicho, pero Tato, vos que sos un hombre que toda su vida estuvo vinculada con la producción, nuestro complejo agroalimentario, nuestra plataforma marítima con toda la riqueza hitícola, el tema de la minería, tenemos 11 unicornios, empresas de generación de tecnología, muchas de ellas que cotizan en la bolsa de Nueva York, tenemos el turismo, podríamos hacer... Ahora, ¿qué pasa? Que todas esas experiencias exitosas no pueden ser vistas de una manera positiva y asociativa para lograr esa estabilidad que decíamos antes y para liberar la potencialidad creativa de la Argentina para volver a crecer. Fíjate, Gustavo, lo que nos pasa, ¿no? Tenemos un país subutilizado, lo estabas diciendo vos, o sea, 1000 oportunidades diferentes y que no suceden. Pero tenemos al mismo tiempo 400.000 millones de dólares de argentinos residentes en el país afuera. Y tenemos más de 200.000 millones de dólares de argentinos en las cajas de seguridad y los colchones en nuestra Argentina. Un PBI medio de plata de los argentinos desconfiados y no seguros en su propia Argentina, en una Argentina que pueda dar respuesta, porque si fuera un país que no tiene posibilidades de nada, bueno, pero tiene posibilidades desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista de sus características generales. Todo eso nos pasa por culpa del gobierno o de los gobiernos, o esto nos pasa también por la forma de ser de los argentinos. Bueno, sin duda que ahí hay como responsabilidades compartidas. Lo que pasa es que siempre los que están en lugares dirigenciales tienen más responsabilidad, no son equivalentes las responsabilidades. O sea, perdóname un agregado, nos falta una burguesía nacional, no existe una verdadera y auténtica burguesía nacional. A ver, lo que pasa que lo que falta es un proyecto que las incorpore. A ver, para utilizar una imagen, a mí me inquieta profundamente ver que uno de los proyectos que se vaya a debatir la semana que viene sea ampliar la Corte Suprema a 25 jueces. Es una tontería tan grande, es una muestra de desubicación y de endogamia tan importante de parte de una fracción de la política que cree que la cosa pasa por ahí, que vos decís, te quedás azorado, como otras tantas discusiones que se dan, que vos decís, ¿a quién le interesa? Al margen
de los que tienen intereses específicos o cuestiones para resolver allí. Entonces, vos señalabas recién la cantidad de recursos, y lo hacías con mucha exactitud, que tenemos los argentinos dentro de la propia Argentina, sin estar volcados al circuito productivo, al ahorro, a la inversión. Bueno, ¿cómo podés explicar que un país que ha logrado postergar mediante las negociaciones de los bonos, tanto argentinos como de legislación extranjera, que ha logrado postergar los pagos al fondo y ahora al Club de París hasta el 2025-2026, es decir, que no tiene vencimientos en los próximos 3 años, tenga 2.000 puntos de riesgo país? Y porque te miran y te dicen, mira, por este sendero por el que vas, no estás ganando tiempo. En realidad te estás consumiendo el tiempo y no estás presentando nada serio arriba de la mesa. Entonces, tenés un problema de confianza afuera y adentro, y el hecho de entrar en esta dinámica donde vos, para unificar tu frente interno, agredís al que está afuera, y el que está afuera también, para unificar las diferencias que tiene, agrede al que está en el gobierno, te encontrás con esta situación que, viste, es bastante peculiar, pero que yo diría tendría que llevar a aquello de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Yo hacía referencia a América Latina, fíjate lo que pasó en Colombia, décadas de distribuirse el poder alternadamente entre liberales y conservadores, termina en la última elección con 2 candidatos que vienen de afuera de esas estructuras partidarias. Acá el que crea que tiene comprada o que tiene la vaca atada y que, bueno, te van a votar siempre porque sos peronista, antiperonista, kirchnerista, antikirchnerista, me parece que tiene una excesiva confianza y algún desconocimiento de cómo operan las sociedades. Gustavo, vamos a nuestro último corte, a nuestro último bloque, pero ya anuncio, ¿no? Un poco lo que te quiero preguntar. ¿Qué cosa insólita todas estas de las cosas que vos decís de la Argentina, ¿no? La Argentina no tiene deuda a pagar inmediata, salvo la interna, que es otra historia, ¿no? Pero no tiene deuda a pagar con los organismos públicos y privados en los próximos 2 años o 3. Y sin embargo, nos desconfían. Adelante, señor director. Gustavo, en este último bloque, la idea es seguir insistiendo en estos análisis, ¿no? Qué cosa loca la Argentina, perdón que digamos así, pero qué cosa loca, ¿no? Se acomodó la deuda de los bonistas, digamos, privados. Se acomodó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina tendría que estallar hacia adelante positivamente en función de sus posibilidades. Y no es así. Y no es así. Porque creo que advierten desde afuera y desde adentro que en realidad no estás ganando tiempo para aprovechar en hacer las cosas que tenés que hacer, sino que simplemente estás, ese verbo que ahora se puso tan de moda, procrastinar, que mi tía Leonilda decía, estás pateando todo para adelante, pero no haces lo que tenés que hacer. Imagínate una persona que a todos alguna vez nos ha pasado, tenés que viajar y justo te agarra un dolor de muelas. Entonces vas y le preguntas a alguien, che, ¿qué puedo hacer? Te dice, mira, tomate este antibiótico y este antiinflamatorio que te va a dar resultado por 2 o 3 días para que vos hagas tu viaje y vuelvas. Después tenés que ir al dentista. Probaste, te desinflamó, se fue el dolor y cuando volviste dijiste, dejo el dentista para más adelante. Cuando vuelve el dolor, vuelve más intenso y el daño sobre las piezas afectadas es más grave. Entonces creo que esta idea, vos fíjate que hay cosas, Tato, que no tienen ni pie ni cabeza. Supuestamente, digamos, los recursos no alcanzan, pero subsidiamos más la energía de lo que la subsidiábamos antes. Y el gran tema y la gran preocupación es la inflación, pero se autoriza 20% más para esto, 50% más para el otro, 40%, y vos preguntás, ¿pero de dónde salen los recursos? Y entonces ahí aparece el realismo mágico.
No, bueno, porque, y las discusiones bizantinas, no hay que caer en la ortodoxia. ¿Qué ortodoxia ni heterodoxia? Si vos estás gastando mucho más de lo que ingresás, si no tenés quien te lo financie, o te lo financian en el mercado interno unas tasas altísimas, y digamos que los riesgos de pegarte un bananazo son mucho más grandes. Entonces, creo que hay una suerte de desinterés con el mañana que siempre se hace presente, que en algún momento hay que abordarlo. No puede ser que no nos banquemos ni el remedio ni la enfermedad. Alguna de las dos cosas te tenés que bancar. Fíjate, los otros días en una charla con economistas, hacían un análisis mirando un semáforo, ¿no? Y decían, luz verde, el crecimiento, o sea, la actividad. Hay una actividad, hay actividad. La luz amarilla, las reservas. Y la luz roja, la inflación. O sea, tenemos toda una serie de cuestiones. Vos andás por las rutas y te encontrás con una actividad de transporte automotor fabulosa, ¿no? Andás por ahí en algunos sectores, no en todos, donde ves, digamos, un consumo significativo. Pero aparece la inflación, aparece por otro lado, desde el punto de vista del país, la falta de reservas para cumplir algunos compromisos, obligaciones, todas cosas extrañas, ¿no? Tato, a mí como a vos me gusta hablar con la gente que está en la economía real, con los empresarios. Por supuesto que me encuentro con empresarios a los que le está yendo muy bien, no solo a ellos, sino que a sus empleados, etcétera, porque a lo mejor están más vinculados a actividades mercadointernistas, ahora se encuentran con una suerte de protección natural mediante no solo el tipo de cambio, sino la imposibilidad de importar que tienen muchos. Bienvenido sea, digamos, el hecho de que les vaya bien, pero son los primeros que te dicen, y no sé cuánto tiempo nos va a ir bien, precisamente por la luz amarilla y por la luz roja que vos marcabas. Porque si no aparecen los dólares o la inflación siguen los niveles estratosféricos en lo que está, más tarde o más temprano ese nivel de actividad se apaga. Entonces, no se trata de agarrar una ametralladora y no reconocer que hay cosas, o sea, disparar como diciendo todo está mal. No, por supuesto que hay sectores que se recuperaron y hay, te diría, algunos incentivos, actividades productivas que hay que rescatar. Pero me parece que hay que ponerlo en el contexto de que para que eso continúe tiene que tener una macro sana, que vos no podés pensar que vas a seguir recuperando, creciendo, si tenés un nivel de 60 o 70% de inflación. Vos podés decir, no, bueno, el mundo, la guerra, esto o el otro. Eso te explica una parte muy pequeña, 15 puntos de la inflación argentina, 20 si me pongo demasiado generoso. Los otros 50 son nuestros. Los otros 50 son nuestros. Entonces yo digo, mirá, tenemos una suerte de tener un super ciclo de commodity con la soja, el maíz, el trigo, las principales ventas de la Argentina por las nubes. Bueno, aprovechemos, pensemos de qué manera, antes de que esto se acorte, vamos a sacarle el jugo a eso, pero con visión de largo plazo. Fíjate que hace años estamos discutiendo el famoso gasoducto para que lo que tenemos en Vaca Muerta pueda llegar primero a los hogares argentinos y después también a la exportación. Digamos, discutimos el nombre del gasoducto, que fue lo primero que se estableció, pero el gasoducto tarda. Entonces, así pasa con muchas otras cosas. Gustavo, y ahí aparecen las oportunidades que se pierden, ¿no? Porque nuevamente, como la Segunda Guerra Mundial, ahí se aprovechó, en este caso, aparece una guerra, una triste guerra, y aparece la necesidad del alimento y aparece la necesidad de la energía, dos cosas que la Argentina puede dar y puede beneficiarse y al mismo tiempo cuidar su mercado interno. Y bueno, no sabemos bien cómo. Bueno, eso es lo que requiere una visión estratégica y asociativa al sector privado. Es decir, no se pueden seguir alentando desconfianza con los que más y mejor producen en la Argentina. ¿Cómo puede ser que todo nuestro complejo agroalimentario, que tiene una capacidad de innovación y de inserción global,
no sea visto como un aliado estratégico, que todavía sigamos discutiendo, o sea, hablar del complejo agroalimentario en la Argentina parece que solamente es hablar de retenciones más altas o en este nivel. Y vos decís, no, porque nosotros tenemos a Messi en el complejo agroalimentario argentino. Tenemos que ver cómo nos asociamos para ganar más mercados y cómo poner estímulos para que haya más inversiones. Y lo mismo con los otros sectores que mencionamos. Tenemos que pensar en obras de infraestructura que, sin demérito, por supuesto, del cordón cuneta y del asfalto de calles que son necesarias, pero tenemos que pensar en grande esas obras de infraestructura de puertos, aeropuertos, autopistas, toda la matriz energética que nos lleve, viste, a aprovechar el potencial, porque una cosa es tener reservas y la otra es tener recursos. Así Si es. vos tenés reservas y no las podés traer, no tenés recursos, están ahí abajo y van a seguir ahí. Entonces, me parece que en este sentido, insisto, hay que dejar de mirar con desconfianza del sector público al sector privado y también del sector privado al sector público, más allá de que hay evidentemente motivos para que así sea, porque ves que a veces hay un Estado que te saca mucho y te devuelve poco. Gustavo, acá mi director se cansa de hacer señales. Se nos acabó el programa. Realmente muy interesante. Te lo agradecemos profundamente. Tu análisis, un análisis profundo y en la búsqueda de la estrategia que la Argentina tiene que lograr. Muchísimas gracias. A vos, Tato, fuerte abrazo. Muy amable. Y a todos nuestros televidentes, los esperamos el viernes.